Buen día, licenciada Denia. Nosotros somos el grupo número 2 de la clase de Introducción al Periodismo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los géneros periodísticos. Nuestro grupo está conformado por Daniela Matute, Hansi Paz, María Gómez, Noelia Díaz, Sirleni Galindo y su servidor Brian. A continuación, María Gómez nos va a dar una pequeña introducción. Buen día, licenciada, compañeros. A continuación hablaremos sobre los géneros periodísticos. ¿Qué son los géneros periodísticos? Son textos en los que abordan información o opinión según el objetivo del autor. ¿Cuál es el origen de este género periodístico? Es un estilo reciente de información aparecido en el siglo XXI. Cuando la periodicidad diaria de la prensa se afianzó definitivamente. Una de las características muy importantes del género periodístico es por su fuente de difusión, los medios modernos y la prensa escrita. Hoy en día, muchos de estos formatos se siguen utilizando en medios informativos, digitales, en algunos casos combinados, con las múltiples opciones narrativas que la tecnología ofrece, por ejemplo, video, infografía, audios, GIF, etc. Algunos de los textos de opinión se pueden considerar periodismo literario, atendida su elaboración formal y la presencia del punto de vista subjetivo del periodista. El género periodístico también se puede definir en función del papel que juega el narrador o emisor del mensaje en relación a la realidad observada. Siguiente diapositiva, compañera. Los géneros periodísticos hace referencia a las distintas formas en las que se pueden comunicar e informar en un mismo acontecimiento. Existen tres tipos de géneros periodísticos. Número 1, informativos, que significa narración de noticias de interés público. Número 2, valorativos o de opinión, que significa narración de noticias y opinión profesional argumentada. Y el número 3, pero no menos importante, interpretativos, información y opinión objetiva y profesional. A continuación, mi compañera Jensi. Los géneros informativos son aquellos en la cual la noticia se fundamenta con los reportes objetivos. El mayor de los géneros informativos es la noticia. La noticia es aquella situación o suceso que el periodista tiene que contar lo que ha pasado. Y en esta se deben de responder 5 preguntas, que en inglés serían what, when, where, who y why. Además, en varias ocasiones se suelen añadir la H con la pregunta how. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que son las características de la noticia, que las más importantes son 6. En la número 1 nos preguntamos qué ha pasado. Esta es el contexto de la noticia. En el número 2 se pregunta cuándo ha pasado. Esta se refiere al momento exacto de la noticia. El número 3, dónde ha pasado. Y contesta precisamente el lugar donde la noticia surgió. La número 4, quién lo ha hecho. Y ella da a conocer los involucrados del acontecimiento. En el número 5, por qué ha pasado. Y este explica la causa, el motivo o la razón del suceso. El número 6 pregunta cómo ha pasado. Y este es en sí la narración de la noticia como tal. También existe lo que es la pirámide que está en la siguiente diapositiva. Esta pirámide invertida comienza con el texto, con lo más importante. Siempre responde las 5 preguntas de la W y de la H y después se desglosan en orden decreciente, de tal forma que el último párrafo será el menos relevante de la noticia. Sin embargo, su estilo debe ser aséptico, muy sencillo, sin adjetivos ni expresiones,
y debe estar al tanto que el cuerpo del titular como la noticia. Entonces, para la siguiente información, los dejo con mi compañera Noelia. Hola, licenciada, yo le seguiré explicando acerca de los géneros valorativos o de opinión. Existen diferentes géneros periodísticos valorativos, entre los que se encuentra el artículo de opinión. Artículo de opinión. El periodista o algún experto invitado opina sobre un tema de rabiosa actualidad. Es un espacio donde puede valorar algún hecho actual con libertad, siempre que lo haga de una manera argumentada. Es, por tanto, un tipo de texto periodístico muy personal que permite al periodista gran libertad creativa en cuanto a su estilo. Es conveniente que eche mano de color mediante la adjetivación y las figuras retóricas para conseguir crear un artículo atractivo para el lector. La estructura de opinión también aunque es habitual que el periodista siga lo siguiente, ya que es la manera más clara de ponerse a opinar sobre cualquier asunto. Hecho noticioso. Al comienzo habrá que resumir el tema sobre el que vamos a opinar para situar al lector. 2. Argumentos. Una vez que hemos situado al lector, pasamos a dar argumentos razonados y apoyados en datos y en hechos que refuercen nuestra tesis. 3. Que es la conclusión. Tras haber explicado nuestros argumentos, concluiremos el artículo con nuestra tesis. Los dejo con mi siguiente compañera que les seguirá explicando un poco más. Buen día, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar respecto al editorial. La prensa añade a sus funciones de informar e interpretar una tercera función, que es la de opinar acerca de la actualidad. Distintas fórmulas periodísticas que se definen como género de opinión tratan de desarrollar esta función. Una de estas fórmulas es el editorial. El editorial es un artículo de opinión que no va firmado por ninguna persona, pero recoge la opinión institucional y colectiva del periódico o revista. Este carácter institucional otorga a este tipo de artículos una gran trascendencia pública. Los lectores pueden conocer la opinión abierta y directa del medio sobre distintos temas de actualidad, así como sus planteamientos ideológicos implícitos. Los temas de actualidad tratados en un editorial suelen ser aquellos que entrañan una mayor trascendencia y una gran importancia. Pueden versar sobre asuntos políticos, económicos y sociales. Los periódicos cuentan con un consejo editorial que debate, perfila y decide cuáles van a ser las opiniones institucionales que se van a defender ante la opinión pública mediante los editoriales. Los dejo con mi compañera Sirleni, que les va a hablar de géneros interpretativos. Bien, buen día, licenciada. Yo le voy a hablar acerca del género interpretativo. Son aquellos en los que, además de informar de un suceso o acontecimiento, el periodista expresa su opinión. Además de esto, se ofrecen detalles, se relacionan unos datos con otros, se avanzan hipótesis. El género interpretativo combina la información con la opinión. Los géneros interpretativos son el reportaje, la entrevista y la crónica. Yo les voy a hablar acerca de la crónica. Con este género contamos lo que ha pasado, pero de manera cronológica y con una mayor libertad estilística que con la noticia. Es aquí donde el periodista puede utilizar el color a través de las comparaciones y las metáforas para que el lector pueda ver, escuchar y casi tocar el evento que se ha perdido. Este es un género para cubrir todo tipo de eventos. Es por eso que existen numerosos tipos de crónica que los vemos en la siguiente diapositiva, como ser la política, la deportiva, la artística y la taurina. En la política cubrimos congresos y actos parlamentarios. En la deportiva va desde partidos de cualquier deporte y competiciones. En la artística desde un concierto hasta
un recital. En la taurina, aunque no lo parezca, este es un género que permanece vivo. Ahora les voy a hablar acerca de 4 consejos para escribir una buena crónica. Número 1, elige el tema. Es importante que consideres la historia debe influir a un gran número de personas y que el tema sea algo actual para que pueda llamar la atención. Número 2, dedícate a investigar. Aquí es donde entra tu habilidad para relacionarte con las personas, dialogar, conectar hechos o eventos. Número 3, realiza un buen trabajo de campo. La curiosidad debe ser tu principal habilidad, ya que esta te ayudará a encontrar detalles reveladores de tu historia. Número 4, escribe bien. Es importante que respondas las preguntas clásicas del periodismo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Los dejo con mi compañera María. También hablaremos sobre el reportaje. ¿Qué es el reportaje? Es un género interpretativo con el que se abordan temas calados de profundidad que interesan a la sociedad. A diferencia de la noticia o la crónica, la actualidad es relativa, ya que no tiene que ser inmediata, pero sí que el texto ha de tener una percha informativa. ¿Cuáles son los recursos del reportaje? Número 1, fuentes numerosas. Consultar fuentes tanto documentales en distintos soportes como humanas mediante las entrevistas. Recursos gráficos, fotografía y gráficos y otros elementos visuales que complementen o amplíen lo escrito. Estilo menos aséptico que la noticia. En los reportajes se debe abandonar el estilo frío de la noticia y buscar uno más rico, más colorido, en el que cobran importancia la objetivación, el uso de figuras retóricas y de las descripciones para conquistar al lector. A continuación, mi compañera. En la siguiente diapositiva podemos encontrar lo que es la entrevista. La entrevista es aquel diálogo en el cual el periodista con una fuente conversan acerca de algo interesante. Este es un género demasiado rico, ya que permite que el lector se acerque al personaje casi de manera directa. Lo único que les interpone entre ellos es la intermediación del redactor. Existen 2 tipos de entrevista como tal. La número 1 es la directa. En ella, tras una breve introducción del personaje o del escenario donde tiene lugar la entrevista, aparecen algunas preguntas y las respuestas del entrevistado son de manera muy literal. En la indirecta es aquella que se mezclan unas pocas respuestas textuales del entrevistado con el texto del periodista. Es decir, que no siempre van a ser sus preguntas. Esto indica que en algunos casos la conversación ha sido demasiado corta, por lo que el periodista se vio obligado a introducir algo extra como literatura, para que de esta forma las respuestas del personaje puedan ser contextualizadas. A continuación, hay algunos consejos para tener una buena entrevista, pero para eso lo dejo con mi compañera Daniela. Si queremos llevar a cabo una buena entrevista, debemos tomar en cuenta la documentación y el tacto. Mediante la documentación, debe documentarse muy bien sobre el entrevistado y los temas sobre los que se vaya a preguntar. Y mediante el tacto debemos comenzar con preguntas sencillas, llevar al entrevistado hasta nuestro punto y luego ya hacer las preguntas de interés, que son más delicadas. Mi compañera Sirleni les va a compartir otros 2 buenos consejos para que podamos llevar a cabo una buena entrevista. Bien, los últimos 2 consejos serían la grabación y la edición. En la grabación hay que grabar la entrevista para tener prueba física de lo que se ha publicado y que es justo lo que dijo el entrevistado. En la edición se habrá que editarlas, recortarlas con mucho cuidado para no quitar lo importante ni tergiversar las palabras del entrevistado. Ya los dejo con mi compañero Brian.
Excelente, bueno, de esta forma podemos concluir que los géneros periodísticos tienen una importancia que radica en el material del trabajo del periodista. Es decir, que los comunicadores debemos entender muy bien el tipo de estructuras que se desarrollan a través de estos productos innovadores que se dan en los medios de comunicación. Como segunda conclusión, es que el periodista no puede escribir como le parezca en el medio de comunicación en el que está contratado, sino que tiene que ajustarse a todos los tipos de texto o a uno como tal para cumplir las características concretas, que son conocidas como los géneros periodísticos. Por su parte, la noticia ha sido catalogada como el género informativo por excelencia, por lo cual se debe respetar cada característica y cada cualidad que pueda prever que ésta pues se mantenga como el medio por excelencia. Y también que para redactar la noticia, pues el periodista tiene que seguir todos los lineamientos de la pirámide invertida, para que de esta forma no falte ningún detalle a la hora de brindar todo acerca del suceso o del acontecimiento importante. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias, licenciada. Espero que le haya gustado mucho nuestra presentación.